Hola, em, bueno, hoy vamos a estar presentando a uno de los sociólogos más importantes que, que tenemos en estos momentos y de la historia. Mi nombre es Laura Daniela Saavedra, soy estudiante de la maestría en educación de modalidad virtual y esta es una actividad para la materia de educación, sujetos y subjetividades. Hoy nos vamos a meter de lleno en el trabajo de uno de los sociólogos más influyentes de nuestro tiempo. Este es Manuel Castells. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender una de las tensiones más grandes que vivimos hoy, la que existe entre esa red global y la que nos conecta a todos con nuestra propia identidad. Entonces, a partir de esto, eh, quiero como iniciar con una pregunta y es, eh, en un mundo de redes globales, ¿quiénes somos realmente? Y esta es la pregunta y la que está en el centro de todo, porque en esta época en la que estamos bombardeados por flujos de información donde todo parece estar conectado, ¿cómo hacemos para construir un sentido de quiénes somos realmente? Entonces, hoy voy a hablar de Manuel Castel, de soporte a la comprensión del sujeto y la subjetividad en esta sociedad contemporánea. Bueno, entonces vamos a iniciar con quién es Manuel Castells. Manuel Castells es un sociólogo español reconocido mundialmente por sus estudios sobre la sociedad de la información. Manuel Castells nació el 9 de febrero de 1942. Es un sociólogo y profesor universitario español que ejerció como ministro de universidades entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas. Es el sexto académico, del ámbito de las ciencias sociales más citado en el mundo. Su obra más importante es la de la era de la información, donde plantea el concepto de sociedad red, que ahorita más adelante lo vamos a ver. A ver, para navegar en este territorio tan nuevo y a veces tan confuso, necesitamos una especie de mapa. Y podríamos decir que Manuel Castel es quizás el mejor cartógrafo que tenemos para entender la sociedad en la que vivimos. Y es que su propia vida es un poco el reflejo de ese mundo global que él tanto estudia. Nació en España, tuvo que exiliarse en Francia y terminó desarrollando su trabajo más potente en los Estados Unidos. Justamente esta experiencia en tantos lugares le dio una perspectiva global única y ojo porque para tener una idea del peso que tiene como el impacto de lo que él dice es que entre el año 2000 y el año 2017 fue el sexto académico de ciencias sociales más citado en el mundo. O sea, lo que él dice no es una opinión más, es un punto de referencia clave para entender nuestro presente. Esto, entonces, vamos a sumergirnos un poquito en sus ideas. Primero aquí, pues están sus obras principales. No voy a ahondar en esto, pero pues me pareció importante como mencionarlo. Vamos a sumergirnos en sus ideas y nuestro camino o nuestro recorrido va a seguir 4 puntos para poder desempeñar su pensamiento, que es la sociedad red, la construcción del yo, subjetividad, sujeto versus subjetividad y su legado y relevancia como en el ámbito no solo educativo, sino general. Entonces, primero lo primero, hay que entender el escenario donde todo ocurre. Castells dice que ya no vivimos en la misma estructura social que antes, ahora estamos en una que él llama sociedad en red. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las cosas importantes, el poder, la economía, ya no se organizan en jerarquías como una pirámide o como un jefe arriba, sino que ahora todo funciona en redes, sin un centro claro. El mejor ejemplo es Internet.
no tiene una capital, no solo son nodos conectados por donde fluye la información, el dinero, las decisiones, todo. Y aquí es donde Castel pone el dedo en la llaga, digámoslo de esa manera. Esta es la tensión principal que de nuestra era según él. Por un lado tenemos la lógica global, abstracta de la red, y por el otro nuestra búsqueda personal y colectiva de quiénes somos, del sentido de identidad, de la búsqueda del yo. Entonces, ¿qué pasa con relación como a esta red gigante y a veces anónima? Pues que la gente busca aferrarse a algo y ahí entra la construcción de la identidad. Entonces, Castel plantea que la estructura social actual se organiza en redes interconectadas por tecnologías digitales y estas redes pues no tienen un centro fijo ni de poder. Eh, por eso es que aquí tenemos es que nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el yo. Y aquí es donde comenzamos a hablar de la construcción del yo. Entonces, ante la globalización, la gente tiene a reagruparse alrededor de identidades más cercanas, buscando una fuente de sentido, algo que le dé sentido a su identidad. Y esto es fundamental en el pensamiento de Castel. La identidad no es algo que uno tiene y ya está, para nada. Es un proceso activo que se construye. Se eligen ciertos atributos, ya sea la religión, la nacionalidad, la etnia, lo que sea, y se le da prioridad sobre todos los demás para definir quiénes somos. Por eso aquí esta definición de identidad. Castel nos dice que esta construcción de identidad puede darse, digamos, en tres maneras. Entonces las vamos a ver. Primero está la identidad legitimadora, la que viene desde arriba. Esta está impuesta por el Estado o la Iglesia para justificar su poder. Luego está la de resistencia, que nace desde abajo, en grupos que se sienten oprimidos, que crean identidades para defenderse o resistir. Y por último, quizás la más poderosa de todas para él, la identidad proyecto. Es la más transformadora y ocurre cuando los sujetos construyen una nueva identidad para cambiar la sociedad. Por ejemplo, movimientos juveniles que no solo resisten, sino que proponen nuevas formas de organización social. Y esto es muy interesante para la educación porque la escuela puede reproducir ciertos identidades legitimadoras, pero también puede ser un espacio para que los estudiantes construyan una identidad proyecto. Y aquí viene lo más interesante, y es que una identidad proyecto no solo resiste, sino que propone una nueva forma completamente nueva de ver y organizar la sociedad. Es aquí y solo aquí donde Castel dice que aparece el sujeto. Ojo, que para él un sujeto no es solo un individuo, sino un actor colectivo que busca reescribir las reglas del juego. Pero para entender esto, pues vamos a entender como un poquito la subjetividad en Castells. Entonces, aquí pues desde la perspectiva de Castel, el sujeto no es simplemente un individuo aislado, sino un actor que construye sentido dentro de las redes. Es una forma de interacción entre experiencia personal y estructuras de comunicación. Eh, es decir, lo que yo soy depende también de los discursos, las narrativas y las relaciones en las que yo participo. También afirma Castel que el poder en la sociedad se ejerce a través de la comunicación. Es muy importante esto. Quien controla los medios, controla en gran parte la construcción de significados. Y esto conecta con la idea de subjetividad que está atravesada por discursos. ¿Listo? Aquí es muy importante y es un contraste que vamos a hacer con alguien y es Michael Foucault. Súper revelador porque, miren, aquí el choque de ideas es clarísimo. Por un lado, Castel, que viene de la escuela, de una escuela diferente, ve al sujeto como un actor con agencia, con capacidad de crear nuevos significados y cambiar las cosas. En cambio, para Foucault, el sujeto es más bien un producto, un efecto de las redes de poder que nos rodean. Para Foucault no se trata de tanto de ser libres, sino de estar sujetado por el discurso y el poder. Son dos visiones muy, muy diferentes
pero son muy importantes para entender como el contraste. Y todo suena muy teórico en este momento, pero Castell es muy relevante para nuestro siglo. Y es que sus teorías son como una llave maestra. Entonces, por eso vamos a ver el legado y relevancia. Y es que Castell nos ayuda a entender casi todo lo que pasa, desde cómo los movimientos sociales, cómo la primavera árabe usaron las redes para organizarse, hasta por qué la política que hoy parece un show mediático. O incluso nos ayuda a entender cómo funcionan los conflictos globales y por qué la educación necesita urgentemente un cambio. Y este punto sobre la educación es vital, porque si la información está en todos lados, en nuestros teléfonos, en internet, el rol en la escuela, ya no puede ser solo transmitirla. El verdadero reto ahora es enseñar a pensar críticamente, a saber qué información es valiosa y cuál no, y darle a la gente las herramientas para que construya su propia identidad, su propio proyecto. Entonces, acá hablamos un poquito de los aportes a la educación, y es que en Educación Castel nos invita a repensar el papel de la escuela en la sociedad red. La escuela ya no es la única fuente de información, entonces el reto no es transmitir datos, sino formar sujetos críticos, capaces de analizar la información, discernir discursos y construir una identidad propia. Y finalmente, pues quiero dejar esta frase aquí porque es la importancia de crear sujetos en la escuela que piensen, que de verdad tengan una mirada crítica frente a las cosas. Y quiero cerrar con esta pregunta porque Manuel Castel nos permite entender que el sujeto contemporáneo es un sujeto conectado, atravesado por flujos de información, discursos y redes, y la subjetividad ya no se construye solo en espacios físicos, sino también en entornos digitales. Así que al final, todo el análisis de Castel nos deja con esta pregunta, que resuena muchísimo hoy. En este mundo de redes y flujos de información, ¿somos realmente los arquitectos de nuestra propia identidad o somos simplemente un nodo más en una red que programaron? Y la respuesta, según Castells, no está escrita. Se decide todos los días en la lucha constante entre la red y el yo. Muchas gracias. Espero que esto haya sido de mucha enseñanza para ustedes. También lo fue para mí. Eh, Espero que esté muy bien. Hasta luego.